La persona repite errores porque busca un final diferente en la misma historia. Una y otra vez prometes que no volverás a caer en la misma trampa, que esta vez sí has aprendido la lección. Y sin embargo, cuando llega el momento, descubres que tus pasos te conducen de nuevo al mismo lugar. Es como si dentro de ti hubiera una fuerza invisible que te empujara a tropezar con la misma piedra. Te repites que la próxima vez será distinto, que ahora sí tendrás la fuerza, la claridad, la disciplina. Pero tarde o temprano aparece ese instante en el que te descubres, repitiendo lo que juraste evitar. Es un ciclo agotador. Te dices a ti mismo que lo sabías, que lo habías visto venir, y aún así lo vuelves a hacer. La decepción es doble. No solo fallas en la acción, también fallas en la promesa que te hiciste. Y esa traición a ti mismo pesa más que cualquier error externo. Te llena de vergüenza, de esa sensación amarga de impotencia que te hace pensar que algo en ti está roto, que no tiene remedio, como si todos los demás pudieran aprender de sus errores, pero tú estuvieras condenado a repetirlos. Miras atrás y reconoces el mismo patrón una y otra vez. En las relaciones eliges a personas que te hacen daño, aunque al principio parecían distintas. En el trabajo repites los mismos comportamientos que te llevan al mismo callejón sin salida. En tu vida personal caes en hábitos que juraste abandonar. Es como si tu historia se reescribiera con las mismas frases, solo que en diferentes escenarios. Y cada repetición se siente más pesada, como si acumularas capas de fracaso encima de tu espalda. El problema es que esta repetición no se vive solo en lo externo, también invade tu mundo interno. Te hablas con dureza, te llamas débil, estúpido, incapaz de aprender. Te castigas con pensamientos que parecen látigos. Piensas que si fueras más inteligente, más fuerte o más disciplinado, ya habrías roto el ciclo. Pero cuanto más te culpas, más atrapado quedas en la rueda. Es una trampa perfecta. Te caes, te culpas, y esa culpa te hunde aún más en la repetición. En el fondo lo que más duele no es el error en sí, sino esa sensación de que nunca podrás salir. Esa desesperanza que se instala en el pecho como una losa. Porque si después de tantos intentos sigues tropezando, ¿qué esperanza queda? Es en ese punto donde aparece el pensamiento secreto que pocos se atreven a confesar. Tal vez no haya salida, tal vez yo sea así para siempre. Ese pensamiento te paraliza, te roba la energía, te convence de que ni siquiera vale la pena intentar cambiar. Y sin embargo, aquí estás, escuchando estas palabras. Lo haces porque hay una parte de ti que se niega a aceptar que esta condena sea eterna. Una parte que sospecha que detrás de tanta repetición hay un sentido oculto, una lógica que no alcanzas a ver. No es casualidad que tropieces en los mismos lugares, que atraigas los mismos escenarios, que vivas los mismos finales. No es torpeza ni simple mala suerte. Hay un patrón más profundo, un mecanismo que gobierna tu psique sin que te des cuenta. Esa es la promesa que te hago ahora. Al final entenderás por qué repites los mismos errores y descubrirás que no se trata de tu debilidad ni de tu incapacidad, sino de algo que está grabado en la manera misma en que funciona tu mente. Tu dolor tiene una lógica, tu fracaso no es absurdo, y aunque ahora mismo te parezca imposible, esa misma lógica que hoy te atrapa puede convertirse en tu salida. Porque los errores no son enemigos, son huellas, y seguir esas huellas hasta el final es el único camino para liberarte de la repetición. Durante años te han dicho las mismas frases que suenan bonitas, pero no cambian nada. De los errores se aprende. La clave está en ser más disciplinado. Solo tienes que pensar en positivo. Esos consejos parecen lógicos, pero en la práctica se sienten como un golpe bajo. Porque tú ya intentaste aprender, ya intentaste ser más fuerte, ya intentaste sonreír cuando por dentro estabas destrozado. Y aún así, la rueda siguió girando. Cada vez que alguien repite esas frases,
Es como si invalidara tu experiencia, como si tu dolor se redujera a un simple problema de actitud. Esa es la primera gran ilusión que hay que derrumbar. La idea de que repetir errores es señal de debilidad personal. No lo es. No es que seas tonto ni flojo. No es que no pongas suficiente esfuerzo. No es que te falte voluntad. Lo que ocurre es que hay fuerzas dentro de ti que son más antiguas, más poderosas que tu decisión consciente. Tu mente no funciona como una máquina de causa y efecto. Funciona como un campo de hábitos inconscientes, de patrones que se graban con cada experiencia y se repiten incluso en contra de tu voluntad. La segunda ilusión es creer que la disciplina basta. Te esfuerzas, te impones rutinas, haces listas de metas, intentas controlarlo todo. Y durante un tiempo parece que funciona. Pero en cuanto la vida aprieta, en cuanto aparece una emoción fuerte, todo ese castillo de disciplina se derrumba, porque lo inconsciente no obedece a órdenes. No importa cuántas veces repitas, esta vez lo lograré. Si tu interior sigue atrapado en la misma herida, acabarás volviendo al mismo punto. La disciplina sin conciencia solo maquilla el problema, no lo transforma. La tercera ilusión es el positivismo vacío. La idea de que basta con pensar en cosas buenas, visualizar un futuro brillante y repetir frases de autoayuda frente al espejo. Lo intentas y, por unos minutos, parece aliviar. Pero cuando la realidad golpea, esas frases se deshacen como papel mojado. No es que pensar en positivo sea malo, es que se convierte en una máscara. Una máscara que tapa la herida en lugar de curarla. Y debajo de esa máscara, el mismo patrón sigue respirando, esperando la próxima ocasión para repetirse. Hay otra mentira escondida en todas estas ilusiones. La idea de que todo depende de ti, de tu fuerza individual, como si la sociedad, la familia, las experiencias pasadas no contaran. Como si el peso de la historia que llevas en tu inconsciente pudiera borrarse con un poco de voluntad. Pero la verdad es más dura. Vivimos en un sistema que fabrica repetición. La forma en que nos educan, los modelos que nos muestran, la manera en que reprimimos lo que sentimos, todo eso refuerza los mismos caminos mentales. No es solo un error tuyo, es el resultado de un entramado más grande en el que estás atrapado. Cuando estas ilusiones se rompen, duele, porque es más fácil creer que la solución está en una frase mágica, en un libro de autoayuda, en un consejo sencillo. Pero al mismo tiempo, al ver la mentira, algo se abre dentro de ti. Es como si se cayera una venda. La frustración se intensifica, sí, pero también aparece la posibilidad de escuchar otra verdad. Una verdad que no se conforma con consejos superficiales. Una verdad que explica por qué tu psique insiste en tropezar. Por qué la repetición no es un fallo, sino un mecanismo profundamente humano. Y aceptar esa verdad, aunque duela, es el primer paso para dejar de pelear contra ti mismo y empezar a comprender qué está realmente detrás de tus errores. La repetición no es casualidad. Es un principio profundo que la psicología lleva más de un siglo tratando de explicar. Freud lo llamó la compulsión a la repetición. Esa extraña fuerza que nos hace volver, una y otra vez, a escenarios de dolor que juramos evitar. Según él, la psique intenta dominar lo traumático repitiéndolo, como si al recrear la herida una y otra vez, existiera la ilusión de que finalmente se podrá controlarla. Pero lo que sucede en la práctica es que quedamos atrapados en un círculo sin salida. Jung lo explicó desde otra perspectiva. La sombra. Todas esas partes de nosotros que no queremos reconocer, que escondemos porque resultan vergonzosas, débiles o peligrosas. Lo que expulsamos hacia la sombra no desaparece, simplemente actúa desde la oscuridad. Y en esa oscuridad, esos contenidos olvidados se manifiestan a través de los mismos errores.
Por eso eliges las mismas parejas, por eso repites los mismos conflictos, por eso vuelves al mismo punto. No es azar, es tu sombra tomando forma en la realidad para que finalmente la mires de frente. Los complejos psicológicos funcionan como imanes. Una palabra, una mirada, una situación, y de pronto todo tu sistema se activa sin que lo decidas. Esas redes de memoria emocional te empujan a reaccionar igual que antes, a pesar de que tu razón diga lo contrario. Es como si hubiera un guión escrito en lo profundo de tu mente que insiste en representarse una y otra vez, hasta que seas capaz de reconocerlo. Y mientras más luchas por controlarlo, solo con fuerza de voluntad, más fuerte se vuelve la atracción de ese guión. Imagina un río que durante años corre por el mismo cauce. Aunque intentes desviar el agua con tus manos, la corriente encuentra siempre el camino conocido. Así funcionan tus patrones inconscientes. No importa cuántas veces te prometas que cambiarás, tu psique busca lo familiar. Porque lo familiar, aunque duela, resulta seguro. Y la mente siempre prefiere la seguridad de lo conocido al vacío de lo nuevo. Incluso cuando ese conocido es dolor, rechazo o fracaso. Aquí está la verdad que duele aún más. Incluso cuando entiendes estos mecanismos, no basta para romperlos. Puedes leer sobre Freud, sobre Jung, sobre la sombra y los complejos. Puedes reconocer intelectualmente que tu historia se repite, y aún así te descubres cayendo otra vez. Saberlo no impide sentirlo. Conocer la teoría no desactiva la fuerza de lo inconsciente, porque no se trata de información, se trata de experiencias que viven grabadas en la piel misma de tu memoria. Ese es el golpe más duro, darte cuenta de que no eres dueño de tu guión, que tu inconsciente tiene más poder que tus intenciones, y reconocerlo genera miedo, incluso desesperanza, porque si ni siquiera el conocimiento te salva, ¿qué queda? Sin embargo, ese reconocimiento también abre la puerta a otra posibilidad, porque en el momento en que aceptas que lo inconsciente manda, surge la pregunta inevitable. Entonces, ¿cómo me relaciono con esa fuerza que vive dentro de mí? Esa pregunta es la que marca el inicio de un trabajo más profundo, un camino en el que no intentas dominar a tu psique, sino escucharla. Y en ese silencio incómodo empieza a aparecer la verdadera transformación. Hasta ahora sabes que repetir errores no es una cuestión de voluntad débil ni de falta de inteligencia. Sabes que hay fuerzas inconscientes que te arrastran. Pero ¿qué hacer con esa verdad? Aquí es donde muchos se rinden, porque esperan un truco rápido que borre la repetición como por arte de magia. No lo hay. Lo único real es un trabajo constante, paciente, doloroso, y sin embargo es posible. No para eliminar por completo los errores, sino para empezar a relacionarte con ellos de una forma distinta. El primer instrumento es la escritura consciente. No basta con recordar de memoria lo que repites, porque tu mente tiende a distorsionar y a olvidar. Necesitas un registro claro, un diario de patrones, donde anotes cada vez que sientas que caes en lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Qué emoción surgió? ¿Qué consecuencia tuvo? Al principio parece inútil, como si solo escribieras evidencias de tu fracaso, pero poco a poco descubrirás que en esas páginas aparece un mapa, una red de repeticiones que ya no podrás negar. Esa claridad es dolorosa, pero abre una puerta que antes estaba cerrada. El segundo instrumento es la observación de disparadores. No es el error en sí lo que te atrapa, sino la chispa que lo enciende. Una palabra que alguien dice, un gesto, una sensación corporal, una emoción que se dispara. Si empiezas a identificar esas pequeñas chispas, puedes ver llegar la ola antes de que te arrastre. No podrás detenerla siempre, pero cada vez que notes el disparador antes de caer, ya habrás ganado un espacio de conciencia. Y ese pequeño espacio es lo que diferencia la repetición automática de la posibilidad de elegir. El tercer instrumento es trabajar con la voz interior que te castiga.
Ese crítico interno que aparece después de cada error, repitiendo insultos, acusaciones, frases crueles. Crees que esa voz te hará más fuerte, pero en realidad solo refuerza el ciclo. Cuanto más te humillas a ti mismo, más fácil es que vuelvas a refugiarte en lo conocido. Necesitas escuchar esa voz sin identificarte con ella, reconocerla como lo que es, un eco de experiencias pasadas, no la verdad sobre ti. Y cada vez que logres diferenciar tu ser de ese crítico, se rompe un eslabón de la cadena. El cuarto instrumento es la técnica de detenerse y hacer una pausa. Suena simple, pero es brutalmente difícil. Cuando sientas que la reacción automática va a tomar el control, imponte un instante de silencio, aunque sea de unos segundos. Respira, observa tu cuerpo, nombra en voz baja lo que sientes. Ese pequeño paréntesis corta la inercia del patrón. Puede que igual caigas después, pero ya no será una repetición ciega. Será un error visto, y un error visto deja de ser exactamente el mismo. El quinto instrumento es trabajar con imágenes. Nuestra mente inconsciente piensa en símbolos, no en frases racionales. Puedes darle forma a tu error, imaginarlo como una figura, un objeto, un animal. Dibújalo, escríbelo, dale un nombre. Al relacionarte con la imagen, creas distancia. Ya no eres solo tú repitiendo, es una parte de ti que se manifiesta. Y cuando puedes mirarla, incluso hablar con ella, comienzas a transformar la relación. No se trata de eliminarla, sino de integrar lo que te muestra. Todo esto no es rápido ni fácil. No hay promesas de un resultado inmediato. Lo que sí hay es un camino donde dejas de odiar tus errores y empiezas a verlos como señales. Y en ese trayecto, lo más valioso no es caminar solo. Por eso te invito a dejar un comentario, a compartir tu experiencia. Porque cuando hablas de tus repeticiones, descubres que no eres el único atrapado en ellas. Y esa conexión crea una comunidad distinta. No de gente que huye de la verdad, sino de gente que se atreve a mirarla. Y a veces, el simple hecho de no cargar con tu patrón en silencio ya es un primer paso hacia la libertad. Los errores no desaparecen por sí solos, se clavan como huellas en la memoria y vuelven a repetirse, aunque jures que no lo harán. La primera práctica es escribir. No confiar en lo que recuerdas, porque lo inconsciente borra y distorsiona. Anota cada repetición, cada emoción, cada consecuencia. El diario se convierte en un espejo brutal. Te obliga a ver con claridad lo que niegas. Y esa claridad duele, pero también rompe la ilusión de que todo ocurre al azar. La segunda práctica es observar los disparadores. No es el error lo que manda, es la chispa que lo enciende. Una palabra, un gesto, una sensación corporal. Si logras reconocer esa chispa, ganas un segundo de conciencia. A veces ese segundo no impide el tropiezo, pero cambia la experiencia. Ya no es un acto ciego, es algo que ves mientras ocurre, y verlo ya empieza a transformarlo. La tercera práctica es enfrentar la voz que te castiga. Esa voz que te insulta después de cada caída. Crees que te hará fuerte, pero en realidad te encadena más. Escúchala como un eco del pasado, no como verdad. Distinguir tu ser de esa voz es separar la herida de la identidad. Cada vez que lo logras, el círculo pierde fuerza. La cuarta práctica es detenerse. Poner un instante de pausa cuando la reacción automática quiere tomar el control. Respirar, nombrar lo que sientes, sostener unos segundos de silencio. Esa pausa es un corte en la inercia. Puede que luego caigas igual, pero ya no de la misma forma. Lo vivido con conciencia nunca es idéntico a lo vivido a ciegas. La quinta práctica es trabajar con imágenes. Darle forma simbólica a tu error. Dibujarlo, imaginarlo como un animal, un objeto, un rostro. Al ponerlo fuera de ti, creas distancia. Ya no eres tú contra ti mismo, eres tú frente a un símbolo. Y esa relación permite dialogar en vez de pelear.
El error deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un mensajero con algo que mostrar. Nada de esto es rápido ni fácil. No promete soluciones instantáneas, pero es el comienzo de un camino donde tus errores se vuelven señales en lugar de cadenas. Un camino donde no estás solo, porque otros también cargan con repeticiones que duelen. Compartirlas, nombrarlas, mirarlas juntos abre un espacio distinto. Y en ese espacio empieza a nacer la posibilidad real de transformarse. Los errores seguirán apareciendo. Esa es la verdad que más cuesta aceptar, porque mientras los veas como un enemigo, seguirán clavándose con más fuerza. El intento de huir de ellos los multiplica. Cuanto más luchas, más se repite el guión. Y llega un punto en el que entiendes que no se trata de vencer, sino de mirar distinto. Un error no es una condena, es un maestro disfrazado. Cada repetición trae la misma lección que no quisiste escuchar. Hasta que dejas de maldecirla y comienzas a reconocerla, nada cambia. El ciclo se rompe no cuando ya no fallas, sino cuando dejas de odiar tus caídas. La paradoja es dura. Solo cuando abrazas tus equivocaciones como parte de tu camino, empiezan a perder su poder. El guión no se destruye, se transforma. Y esa transformación no ocurre de golpe. Es lenta, incómoda, llena de retrocesos. Pero cada vez que eliges ver tu error como señal y no como castigo, el círculo se abre un poco. Ya no es solo repetición ciega, es un sendero que señala hacia adentro. No esperes un final limpio ni una respuesta definitiva. Lo que tienes es un inicio en el que reconoces que los errores no son la tumba de tu fuerza, sino la prueba de que tu psique sigue buscando. Y en esa búsqueda está la posibilidad de algo nuevo. Lo que hagas con esa posibilidad ya no está escrito, y lo que descubras a partir de aquí será solo el comienzo.